Imagina, sé que ya lo has hecho muchas veces, así que no será difícil. Que eres uno de los nativos pigmeos en la selva del Congo, en África Central. Lo sé. Estás sentado junto al fuego con tu familia y otros miembros de tu tribu, comiendo tu comida. De pronto oyes un ruido entre los arbustos del bosque, a unos 50 metros, y todos guardan silencio. Los pasos se intensifican y de repente oyes el crujir de hojas en el suelo del bosque, junto con sonidos de hachazos. Están cortando las enredaderas, abriendo un camino, y de repente se acercan lo suficiente como para que puedas verlos a lo lejos. Son personas altas y fuertes, con ropa extraña que cubre casi todo el cuerpo. Portan herramientas y armas de metal brillante desconocidas para ti. De repente, estas personas los ven a ti y a tu gente quietos. El único movimiento proviene del humo que sale de la fogata junto a la que estás parado. Hablan, pero no entiendes lo que dicen. Nunca antes habías escuchado esas palabras extrañas. Y de repente, uno de ellos, a quien solo puedes suponer que es su líder, lanza un grito fuerte y empiezan a correr hacia ti. Estas personas altas, con armas de metal, no son europeos, son africanos. Hablemos de geografía. Hola a todos, soy su anfitrión Barbie y oh por Dios, ¿qué tenemos aquí? Es una camiseta de Geography Now y esta taza de Geography Now de la que estoy tomando café. Funciona, está en geographynow.com. Visita el sitio, hay muchos productos y nuevos diseños en nuestras camisetas. Compra en el sitio web y apoya a Geography Now. Como digo, no es venderse si es tu marca. Entonces, en el mundo del colonialismo o la construcción de imperios, o como le quieras llamar, la mayoría de la gente, o al menos en Occidente hoy en día, inmediatamente piensa en el colonialismo europeo. ¿Por qué? Porque es la forma más reciente y contemporánea que hemos visto en libros de texto y clases de historias. Pero la cosa es, y estoy seguro, de que, como bien sabes, los europeos no son las únicas personas que han tenido poder. Ha habido muchas personas poderosas en todo el mundo, y definitivamente no fueron las primeras personas en inventar el concepto de dominio humano y subyugación de otros. Estoy seguro de que muchos de ustedes pueden pensar en otros ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Imperio Mongol, el segundo más grande conocido, se extendía del Pacífico al Mar Negro. Incluso los polinesios tuvieron talasocracias como los tonganos con el Imperio Tonglatui. Nadie siquiera sabe de ese, pero sí, incluso eso sucedió. Pero cuando surge el concepto y la idea de este tema, muy rara vez la gente siquiera piensa en cuestionar, ¿alguna vez los africanos colonizaron algo? Bueno, el colonialismo a menudo se define como la práctica de dominación de un pueblo o área por parte de un Estado, nación o pueblo extranjero. Y usualmente estas áreas son administradas desde una metrópoli o un territorio central de autoridad de donde provenían los colonizadores. Por ejemplo, el Imperio Británico era Gran Bretaña y el Mongol, Mongolia. Entonces, si tomamos esa definición técnica, ¿hubo algún momento en la historia de África en que grupos de personas obtuvieron poder, salieron, dominaron a otros pueblos y tierras, subyugándolos? También promovieron asimilación cultural, expansión territorial y el desplazamiento de pueblos nativos. La respuesta es sí, pero es un poco más matizado porque se ve diferente de la forma contemporánea de colonialismo que conocemos hoy en día. Pero en general sí sucedió. El colonialismo que la mayoría en Occidente conoce es el de expansión marítima e intercontinental, lo cual también sucedió un poco en África, pero en su mayoría, la mayoría de las grandes potencias, imperios y movimientos expansionistas en África fueron intercontinentales. No todos, pero la mayoría sí. Hubo algunos casos en los que los africanos realmente salieron del continente africano para dominar nuevas tierras, pero hablaremos de eso en un momento. ¿Por qué las empresas coloniales en el extranjero no eran tan comunes en muchas partes de África? Bueno, hay varios factores, pero para empezar hay que observar la geografía general de África. La mayor parte de África está sobre la placa tectónica africana. Esto significa que salvo el rift de África Oriental, África carece de fallas interiores que afecten sus vías fluviales. Como puedes ver, la costa del continente africano es generalmente muy suave y no tiene muchas entradas, que proporcionen puertos de aguas profundas y bahías naturales, y especialmente no en las costas oeste y sur de África. Pero aquí está el detalle.
incluso si hubiera un montón de entradas naturales, bahías y puertos de aguas profundas en la costa africana. Gran parte de su costa se encuentra en el vasto y abierto Océano Atlántico, sin grandes masas de tierra vecinas naturales. Es solo un océano grande, vasto y abierto. A lo largo de la historia humana, siempre ha sido más fácil, ya sabes, aventurarse y navegar hacia otros lugares, si estás bastante seguro de que solo serán unos cuantos cientos de kilómetros hasta llegar a una masa de tierra habitable. Para la costa oeste y sur de África, la distancia era demasiado grande y difícil de recorrer con la tecnología marítima de esa época. Por eso la mayoría de los compromisos sociales, conflictos y comercio documentados ocurrieron en el Mediterráneo o en la costa este de África, porque obviamente esas áreas están muy cerca de Europa y Asia. En el norte de África, casi siempre estás a pocos cientos de kilómetros de alguna isla o tierra en Europa o Asia. Y es la misma situación para la península arábiga en la costa este de África, que por supuesto, desde ahí simplemente puedes seguir las zonas costeras, lo que te permite un acceso aún más fácil a otras tierras más allá, como la India y el sudeste asiático. Puedes sentirte más seguro siguiendo la costa del continente que aventurándote en el vasto y desconocido océano. Pero cuando tienes toda una costa situada frente a un vasto océano abierto, sin ningún vecino conocido, puede ser algo abrumador e intimidante aventurarse a salir. Quiero decir, es comprensible que muchos pueblos en las partes occidentales y del sur de África no tuvieran ganas de salir. Muchos no estaban del todo seguros de lo que había afuera. Sin embargo, el continente africano es enorme. No siempre requieres grandes masas de agua ni cultura marítima para usar tu poder y conquistar nuevas tierras. Lo importante es si tienes poder y cómo lo usas. En África ocurre una historia similar, aunque con tácticas distintas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas dinámicas de poder africanas que avanzaron, se expandieron y dominaron nuevos territorios y masas de tierra y tomaron el control? De hecho, hay bastantes, pero el primero al que la gente podría señalar instintivamente probablemente sería el ejemplo más antiguo conocido, el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, los imperios expandieron sus territorios al sur por el Nilo y conquistaron Nubia. En el norte, por el delta del Nilo, avanzaron al este y ampliaron su territorio hasta el levante del Medio Oriente y parte de la actual Turquía. Sí, muchos ven al Antiguo Egipto como el primer ejemplo documentado de una dinámica de poder africana, expandiendo territorio intercontinental. Otro ejemplo de expansión territorial intercontinental y dominio por parte de un grupo africano, el Imperio Osumita. Esto duró más de 800 años. Es increíble. Eran una de las 4 grandes potencias mundiales, junto con Roma, Persia y China. Los antiguos reyes etíopes dominaron el Cuerno de África y se expandieron hacia el sur de la península arábiga, incluyendo Yemen, el Mar Rojo y el Golfo de Adén, un punto clave de comercio. Probablemente puedas entender cómo esta zona se volvió tan rica. Pero sí, durante unos 800 años, los reyes etíopes prácticamente dominaron toda esta área y se expandieron hacia la península arábiga. De lo contrario, si solo vamos a hablar de dinámicas de poder intercontinentales que se apoderaron de grandes extensiones de tierra, África también tuvo muchísimas de esas. Uno de los imperios más documentados es el de Malí y Songhai. Fue un periodo histórico donde pueblos intentaron dominar tanto el río Níger como el río Senegal, 2 de los ríos más importantes y cruciales que alimentan a la mayor parte de África Occidental. Ambos imperios tomaron el control de las rutas comerciales más cruciales a través del Sahara, y ambos tenían acceso al Océano Atlántico, lo que nuevamente influiría en el comercio con el mundo exterior. Durante estas expansiones imperiales, muchas personas fueron conquistadas, fueron asimilados culturalmente por los imperios de Malí y Songhai. Conquistaron a muchos grupos nómadas y seminómadas. Tal vez conoces a Mansa Musa, considerado el hombre más rico de la historia, aunque esto es debatido si se considera la inflación actual. Tal vez lo fue, pero sí, él estaba a cargo del imperio de Malí. Y él no se convirtió en gobernante, ni se hizo rico simplemente quedándose ahí sin expandir su territorio. Así era como debías actuar para ser importante. En el norte de África es más complicado y matizado porque ¿hasta dónde puedes reclamar realmente? ¿Fue porque la gente llegó y dominó? Déjame explicar.
Entonces, las dos estructuras de poder norteafricanas más comunes que tendieron a expandirse de manera intercontinental suelen ser referenciadas como el Imperio Cartaginés y los reinos moros. Aquí es donde se pone un poco complicado, porque Cartago, que por cierto actualmente está en el país de Túnez, era una región histórica. Eso fue, bueno, originalmente era un puerto comercial fenicio, y luego eventualmente los fenicios llegaron y dominaron toda el área, y luego prácticamente crearon todo su nuevo imperio que rivalizaba con el imperio romano. Ahora, claro, también se mezclaron un poco con los pueblos bereberes o amazigh locales del norte de África. Todos se mezclaban en aquellos días, pero originalmente era algo fenicio. Y para quienes no lo sepan, los fenicios son originarios del Levante, de lo que es, ya sabes, las zonas de Medio Oriente, como por Líbano y todo eso. Fundaron su colonia comercial en Cartago alrededor del 800 antes de Cristo y se volvieron imperio unos 600 años después. Así que ya se habían establecido ahí por más de medio milenio. ¿Cuándo puedes decir que tienen estatus de africanos? No lo sé. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede considerar a los cartagineses como africanos o solo son pueblos fenicios que tomaron el control, se establecieron y lo hicieron suyo? Es similar con los reinos e imperios moros que conquistaron partes del sur de España y las islas. Ya sabes, la gran mezquita de Córdoba, que luego fue convertida en iglesia y todo eso, y luego las cruzadas, todo eso, todo ese asunto. Porque los reinos moros eran básicamente una expansión del califato omeya, cuya metrópoli estaba en Damasco. Ni siquiera estaba en África, pero los reinos moros eran como una mezcla entre árabes y amazigh, norteafricanos, y luego se les dijo que se expandieran más hacia lo que ahora es el sur de España. Así que es como, ¿a qué quieres atribuirlo? ¿Quieres atribuirlo a África porque estaban en África? ¿O quieres atribuirlo al mundo árabe en el Medio Oriente? Porque fue bajo el califato omeya, que originalmente venía del mundo árabe, que se expandió hacia el norte de África. Así que era algo africano, pero era como África arabizada y expandida. Pero sea cual sea el caso, los moros entraron a Europa, la conquistaron y la colonizaron. Así que es como si vieras esa dinámica de poder de los norteafricanos yendo a otros continentes y dominándolos. Como quieras llamarlo o clasificarlo, es una zona complicada, disputada, difusa y gris cuando se trata de esto. ¿A qué quieres atribuirlo? Pero de cualquier manera, hay un elemento de África en ello. Depende de cómo quieras verlo. Pero algunas personas podrían argumentar en el sentido más amplio, dependiendo de cómo quieras percibirlo. La gran migración bantú puede verse como una forma preliminar de un grupo de personas expandiéndose hacia afuera y dominando la cultura y el panorama social de gran parte del África subsahariana. Si ves el mapa etnolingüístico de África, la mayoría habla lenguas bantúes o níger-congo, todas relacionadas. Y uno se pregunta, como, wow, ¿cómo es que hay tantos pueblos bantúes? Esto es porque muchos antropólogos especulan que esto pudo haber ocurrido, más o menos al mismo tiempo que los reinos egipcios, alrededor del área del Golfo de Guinea, lo que ahora es el occidente de África Central. Por alguna razón, los pueblos de habla bantú empezaron a expandirse hacia el este y el sur, hasta llegar a Sudáfrica, el extremo del continente africano. Hasta hoy, hay pueblos bantúes cuyas lenguas están relacionadas, desde el sur hasta el occidente de África. Y durante este tiempo, obviamente, cuando los pueblos bantúes estaban migrando, se quedaron y se establecieron en ciertas áreas y se convirtieron en el pueblo dominante. Los grupos usualmente subyugaban, desplazaban o eliminaban a muchas poblaciones nativas, como a muchos de los pueblos en las selvas del Congo. Muchos pueblos khoisan del sur de África fueron desplazados o eliminados. Pero lo interesante es que se especula que muchas de las lenguas bantúes del sur de África adoptaron muchos de los sonidos de chasquido, que originalmente provenían de los pueblos khoisan nativos. Así que puedes ver cómo tomaron algo y lo hicieron suyo. No sé, ¿eso se consideraría apropiación khoisan? No tengo idea, estoy bromeando. Más o menos, no sé. Depende de cómo lo veas. Y hablando de los pueblos bantúes, ves una dinámica social muy extraña ocurriendo en África Oriental. Ahora, personalmente,
Creo que una de las dinámicas sociales más únicas e interesantes del mundo es la de los malgaches de Madagascar, porque sus antepasados originalmente vinieron de Austronesia. En las islas de la actual Indonesia navegaron y conquistaron Madagascar, mezclándose después con los pueblos bantúes nativos. Así que es como el país glaciar más grande del mundo, supongo que se podría decir. Se desconoce cuándo o cómo los pueblos bantúes llegaron a Madagascar por el canal de Mozambique. Tal vez solo hicieron varias canoas y navegaron, pero no sabemos exactamente cómo fue. Pero lo que sí sabemos es que los austronesios dominaron Madagascar. Pero en ese sentido, también se sabe que hubo presencia austronesia en las Islas Comoras. Lo sabemos por la cerámica y cultivos asiáticos como arroz y plátanos, presentes desde hace al menos un milenio. Cuando vas a Comoras, el idioma es Shikamori, que es una lengua bantú, y la gente aquí es predominantemente bantú. Pero la gente se ha hecho pruebas genéticas y muestran que muchos comorenses tienen una ligera mezcla genética austronesia. Eso indica que probablemente hubo austronesios en Comoras. Luego llegaron los pueblos bantúes y se volvieron predominantes, difundiendo su cultura e idioma. ¿Y cómo fue eso para los antiguos austronesios en Comoras? ¿Fueron absorbidos y mezclados con los bantúes o expulsados? No lo sabemos con certeza, pero eso significa que los pueblos de la antigua Comoras eran pueblos bantúes. Eso sucedió sabiendo que había pueblos austronesios allí y subyugaron las áreas para ellos mismos, siendo la dinámica de poder más fuerte y convirtiéndose en las Comoras que conocemos hoy en día. Es difícil decirlo porque no había documentación escrita hasta que llegó el Imperio Omaní y luego creó todo el asunto de la costa suajili, que esa es otra historia completamente diferente. Eso fue algo árabe musulmán omaní. Esa es otra historia completamente diferente. Pero sí, las Islas Comoras, ¿qué fue lo que realmente les pasó hace mucho tiempo? Realmente no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que es bantú. Así que esos son solo algunos ejemplos de cómo ciertas dinámicas de poder históricas en África jugaron un papel cuando se trataba de expansionismo, y a veces incluso de expansionismo intercontinental. Es una historia muy fascinante en la que mucha gente no parece profundizar demasiado. Solo pensé que era un tema interesante y quería hablarlo. Pero sí, si hubo algo que se me pasó o si hay algo que crees que realmente debía haber cubierto, pero no lo hice, escríbelo en los comentarios. Está bien, enséñanos. Me fascina cómo muchas historias se pierden con el tiempo. Gracias por ver esto y si quieres, suscríbete. Ya sabes, dale like, comparte, lo que sea. No sé de esas cosas que dicen los youtubers. Bueno, espero que tengas un buen día. Mantente genial. Sigue al pendiente.